Siempre creí que ver a mi hijo regresar a casa sería un regalo de la vida. Después de tantos años viviendo lejos, imaginé que ese reencuentro traería de vuelta la risa en las mañanas, el aroma del café recién hecho y la paz de tener a la familia reunida bajo el mismo techo donde alguna vez soñamos envejecer tranquilos. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el día en que nuestro propio hijo nos encerró en el sótano sin luz. En la oscuridad, temblando de miedo, escuché a mi esposo susurrarme muy cerca del oído: «Silencio, ellos no saben lo que descubrí». Y en ese instante entendí que no era solo una discusión familiar. Era el comienzo de algo que podía destruirnos por completo. Y si crees que esta historia termina ahí, en la oscuridad, estás muy equivocado. Porque lo que vino después, lo que fui capaz de hacer aquella noche, nadie jamás lo habría imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que te va a estremecer. Pero antes, cuéntame algo. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para seguir escuchando más historias reales de valentía, silencio y verdades que el tiempo no logró enterrar. Mi nombre es Pilar González de la Vega, tengo 68 años, y durante más de 4 décadas viví con mi esposo, Esteban, en una vieja casa en Cádiz, rodeada por el olor del mar y los relojes que él restauraba con infinita paciencia. Siempre creímos haber enseñado a nuestro hijo a amar, a respetar, a ser un hombre decente. Pero aquella noche, comprendimos que el tiempo puede reparar un reloj, pero nunca un corazón corrompido. Nunca olvidaré la forma en que mi hijo cruzó la puerta aquella noche. Julián traía una maleta rígida y una sonrisa ensayada que no alcanzó los ojos. Detrás de él, Ángela apareció envuelta en un perfume caro que opacó el olor del tomillo que siempre dejo secando en la cocina. Llevaba un bolso de cuero claro, un abrigo de lana fina y un tono de voz que sonaba a alguien acostumbrada a dar órdenes. Dijo que Madrid se había vuelto insoportable, que necesitaban descansar del ruido y la presión. Y aunque me lo dijo con cortesía, sentí en su manera de mirar las paredes que consideraba esta casa demasiado sencilla para ellos. Acomodé las sábanas limpias en la habitación de huéspedes, puse flores en un jarrón y abrí las ventanas para que entrara el aire del mar. Quería recibirlos con amor, pero cuando Ángela entró, lo primero que dijo fue que los muebles necesitaban una actualización. Habló de mármol, de cortinas blancas, de algo más luminoso, más elegante. Mencionó un decorador que conocía de un hotel boutique en Sevilla y comentó que podríamos vender algunos objetos viejos para renovar el ambiente. No sé si fue la palabra vender o su sonrisa cuando lo dijo, pero sentí un nudo en el estómago que no supe explicar. Julián se mostró amable al principio. Besó mi mejilla, abrazó a su padre, pero en su mirada había prisa, como si el tiempo en nuestra casa fuera un trámite. Durante la cena, hablaban de sus viajes, de restaurantes elegantes y de cenas con empresarios. Ángela se quejaba del clima de Cádiz y de lo pequeño que era el baño. Yo los escuchaba, sirviendo sopa, recordando los años en que Julián pedía pan con mantequilla y reía con la boca llena. Todo eso parecía enterrado bajo un tono nuevo, distante, pulido, casi profesional. Esa primera semana trajo un cambio silencioso pero firme. Contrataron pintores, movieron muebles, reemplazaron el reloj de pared por uno digital. Modernidad, lo llamaron. Me quedé mirando el hueco donde antes colgaba la foto de la boda de mis padres. Quise decir algo, pero Esteban me detuvo con una mirada. Él entendía el valor del silencio. Pasaba las tardes en el ático, restaurando relojes, como si las piezas de metal fueran refugios. Yo, en cambio, sentía que cada cambio en la casa era una pequeña muerte. Una mañana escuché ruido en el baño del pasillo. Subí y encontré a 2 hombres retirando el espejo antiguo que había pertenecido a mi madre. Ángela les indicaba cómo colocar uno nuevo con luces integradas, más moderno, como en los spas de lujo. Cuando me vio, sonrió con cortesía, pero no pidió permiso. En ese momento entendí que no había venido a visitar, había venido a instalarse. Dijo que harían una pequeña inversión en la casa y que luego podríamos negociar sobre la propiedad. Negociar. Esa palabra se me clavó en la garganta. Esa noche, mientras preparaba té, escuché a Ángela hablando por teléfono en el comedor. Su tono era dulce, pero cada frase tenía filo. Sí, amor, ya casi está todo. La ubicación es perfecta, solo falta resolver el tema del título de propiedad. Me quedé inmóvil,
sosteniendo la tetera. No entendí del todo, pero el presentimiento era claro, algo se estaba moviendo detrás de nuestras espaldas. Julián entró justo en ese instante, cambió de tema con torpeza y fingió no haber escuchado. Durante los días siguientes, el ambiente se volvió espeso. Julián evitaba las conversaciones largas y Ángela caminaba por la casa tomando fotos de cada rincón. Hablaban de créditos, de transferencias, de inversiones conjuntas. Yo fingía no escuchar, pero cada palabra me perforaba la calma. En el jardín, las plantas parecían marchitarse más rápido, como si también sintieran el cambio. Esteban, prudente, comenzó a revisar el viejo reloj que Julián había traído de Madrid, uno que supuestamente necesitaba arreglo. Lo observaba con una concentración que me inquietaba. Una tarde, bajé al salón y encontré mis copas de cristal guardadas en una caja. En su lugar, Ángela había colocado una cristalería nueva, de diseño, con bordes dorados. Dijo que las mías estaban fuera de moda. Toqué el cristal frío de una copa y me vi reflejada en ella, pequeña, distorsionada. Fue ahí cuando comprendí que esa mujer no quería compartir nuestro hogar, quería transformarlo en algo que ya no nos perteneciera. Esa noche, mientras el mar golpeaba las ventanas, me senté junto a Esteban en silencio. Él sostenía el reloj de Julián, girándolo con cuidado entre sus dedos. No dijo nada, pero su gesto era claro, algo dentro de esa casa había empezado a romperse. Y esta vez, no había forma de repararlo con un simple ajuste de engranajes. A los pocos días de su llegada, la casa dejó de sentirse mía. No sé en qué momento ocurrió, pero un día desperté y ya todo estaba distinto. El color de las paredes, los muebles, el aire. Ángela contrató a un decorador que llegó en un coche negro, con una carpeta llena de planos y un tono condescendiente. Dijo que el espacio tenía potencial, pero necesitaba coherencia estética. Yo no sabía si reír o llorar. Aquella casa era mi historia, cada grieta contaba una anécdota, cada mueble tenía el olor de los años compartidos con Esteban. Ahora todo eso parecía un obstáculo para su idea de elegancia. El comedor fue lo primero en cambiar. Quitaron la mesa de madera que mi esposo había construido y la reemplazaron por una brillante, de cristal templado, más acorde con las tendencias actuales, según Ángela. Los cuadros familiares desaparecieron. En su lugar, colgó lienzos abstractos que compró en una galería de arte. Una tarde la escuché decir por teléfono que quería que el lugar tuviera energía de hotel boutique. Reí por dentro, sin que se notara, y pensé que ningún hotel podría contener las lágrimas, las risas y los silencios que esa casa había vivido. Pero me quedé callada, porque mi hijo parecía cómodo con todo. Julián empezó a hablar de dinero con una naturalidad que antes no tenía. Usaba palabras como inversión, liquidez, rentabilidad. Comentaba que había aprendido sobre cuentas conjuntas y transferencias rápidas. A veces me pedía documentos viejos, recibos, escrituras. Decía que quería ordenar las finanzas familiares. Yo no entendía por qué, si siempre habíamos vivido sin deudas. Cuando pregunté, cambió de tema, sirvió vino y me habló del nuevo restaurante elegante al que planeaban ir en Sevilla. Lo escuché y sentí que mi hijo, de alguna manera, se estaba borrando frente a mí, sustituyéndose por un hombre que solo pensaba en cifras. Ángela, por su parte, se adueñó del ritmo de la casa. Decidía la hora de las comidas, el menú, la música. Traía flores costosas y las ponía en jarrones de cristal que no combinaban con nada. Una mañana la encontré revisando los cajones del mueble del pasillo. Dijo que buscaba papeles importantes, pero en sus manos había cartas antiguas mías, cartas que Esteban y yo intercambiamos cuando éramos jóvenes. Las dobló sin cuidado, como si fueran recibos viejos. No dije nada, pero esa indiferencia me quemó más que cualquier ofensa directa. Mi esposo se refugió en su taller. Apenas bajaba a comer. Decía que estaba restaurando el reloj que Julián trajo, uno de marca Cartier, según él, una joya que merece atención. Cuando le pregunté si lo había reparado, me respondió con una sonrisa enigmática. Aún no, dijo, algo dentro no encaja. No supe si hablaba del reloj o de nuestra vida. Desde entonces, cada vez que escuchaba el sonido metálico de las herramientas, me invadía una sensación de distancia.
como si entre los tres se hubiera abierto un espacio invisible e imposible de cerrar. Hubo una noche en que no pude dormir. Bajé a beber agua y encontré la luz del estudio encendida. Julián estaba revisando papeles, con el ceño fruncido y una copa de vino a medio tomar. Me acerqué en silencio. Vi que entre los documentos había extractos bancarios y recibos con sellos extranjeros. Cuando notó mi presencia, sonrió con ese aire seguro que antes nunca tuvo. «Todo está bien, mamá», dijo, «solo organizo algunas cuentas». Esa frase me heló, porque en su voz había un tono que no reconocí, uno que no pertenecía a mi hijo. Al día siguiente, Ángela propuso alquilar el patio para eventos privados. «Podríamos ganar algo de dinero extra», dijo, «la ubicación es perfecta». Habló con tanta seguridad que ni siquiera pareció una propuesta, sino una orden. Mencionó que conocía gente de una agencia de eventos de lujo y que con un poco de decoración el lugar sería ideal para cenas exclusivas. Me limité a mirarla sin responder. En el fondo, sentí que estaban desmontando mi vida, una pieza a la vez, igual que Esteban hacía con los relojes. Ese domingo intenté recuperar una costumbre, el almuerzo familiar. Preparé guiso, vino, pan caliente. Quería que recordaran algo de lo que fuimos. Pero cuando nos sentamos, Julián miró el plato y preguntó cuánto había costado la carne. Ángela comentó que podríamos ahorrar si contratábamos un servicio de comida. Esteban soltó los cubiertos con un golpe seco. Nadie más comió. El aire se volvió pesado, casi sólido. Y en el silencio de esa mesa sentí que la palabra familia había perdido sentido. Esa noche, al guardar los platos, noté que faltaban mis copas antiguas. Las busqué por todas partes, hasta que encontré una caja en la despensa. Adentro estaban, envueltas en papel, como si ya no tuvieran lugar aquí. En su lugar, brillaban en el aparador unas nuevas copas de diseño, delgadas, frías, perfectas. Ángela dijo que eran más modernas. Las toqué con cuidado, y en el reflejo vi mi rostro cansado, como si el cristal también me estuviera juzgando. Fue ahí cuando supe que algo grande se acercaba, algo que ni siquiera el silencio de Esteban podría detener. Fue una tarde cualquiera cuando escuché mi nombre desde el pasillo del segundo piso. Subía con una cesta de ropa recién doblada cuando reconocí la voz de Ángela, suave pero afilada. Decía, si no firmamos los papeles, la herencia se va a complicar, Julián. Los notarios no esperan eternamente. Me quedé quieta, el corazón latiéndome en las sienes. No era una conversación inocente. En su tono había prisa, y en el de mi hijo, esa impaciencia que uno usa cuando sabe que está cruzando una línea. Me acerqué despacio, lo suficiente para escuchar sin ser vista. Solo necesito su firma, amor. Con eso podemos liberar los fondos, dijo ella. Fondos. La palabra me heló. Me quedé un largo rato frente a la escalera, sosteniendo la ropa contra el pecho. Fondos. Herencia. Jamás habíamos hablado de eso. Siempre pensamos dejar la casa a Julián algún día, pero no ahora. No así. Bajé sin hacer ruido, con la mente dando vueltas, tratando de convencerme de que había entendido mal. Esa noche, durante la cena, observé sus gestos. Julián evitaba mi mirada y Ángela sonreía demasiado. Dijo que había estado revisando algunos papeles para organizar el patrimonio familiar. No respondí. Solo apreté el mantel entre los dedos, sintiendo una punzada de desconfianza que no supe disimular. En los días siguientes, Julián empezó a hablar con palabras que nunca antes usaba. Decía cosas como transferencias bloqueadas, cuentas internacionales, propiedades congeladas. Yo apenas comprendía, pero cada frase me pesaba en el pecho. A veces mencionaba un banco suizo con naturalidad, como si siempre hubiera tenido tratos con gente de corbata y voz baja. Le pregunté si necesitaba ayuda y respondió con un tono tan frío que me dolió. No te preocupes, mamá. Esto es complicado de entender. Esa frase me partió. Como si el amor también necesitara títulos o jerga financiera para ser válido. Mientras tanto, Ángela seguía con sus planes. Contrató a un fotógrafo para hacer un catálogo de espacios, según dijo. Yo la vi moverse por la casa como si fuera un inmueble en venta. Cambió las cortinas por otras de lino beige,
Trajo cojines de terciopelo y una alfombra color crema que cubría las grietas del piso. Cuando le pregunté por qué tanto lujo, respondió con aire condescendiente: es una inversión estética. Si algún día quieren vender, esto va a subir el valor de la propiedad. En su sonrisa había una certeza que me asustó más que sus palabras. Una tarde, Esteban bajó del ático con un gesto que no le conocía. Traía el reloj de Julián en la mano, aún sin cerrar. Me dijo en voz baja que había encontrado algo raro dentro, algo que no debería estar ahí. No quiso explicarme qué, pero su mirada era distinta, casi preocupada. Me pidió discreción. Desde entonces, cada vez que escuchaba pasos en el piso de arriba, sentía que la casa entera contenía la respiración. Algo estaba a punto de revelarse, y ninguno de los tres sabíamos aún el precio que tendría. Días después, Julián me pidió que lo acompañara al estudio. Sobre la mesa había documentos, carpetas y una pluma fina con el logo de un banco internacional. Me dijo que necesitaba mi firma solo para resolver unos trámites del seguro. Su tono fue tan amable que me desconcertó. Tomé la hoja, leí el encabezado y sentí un escalofrío. Era un poder notarial. Lo miré sin entender. «Es solo formalidad», insistió. Le devolví el documento sin decir palabra. Vi su mandíbula tensarse, y por un momento, la dulzura desapareció de su rostro. Esa noche no pude dormir. Escuchaba el mar golpear los muros y el tic-tac constante del reloj en el pasillo. Pensé en todas las veces que Esteban y yo trabajamos para levantar esa casa, piedra por piedra. En las Navidades, en los cumpleaños, en las risas que aún resonaban en esas paredes. ¿Era posible que nuestro propio hijo quisiera arrebatarnos eso? Me dolía solo imaginarlo. Al amanecer, bajé a la cocina y encontré a Esteban revisando su libreta. No me miró. Solo dijo: «Ya no confíes en nada que te pidan firmar». Su voz era baja, pero firme, como si llevara días repitiéndolo en silencio. Pasé la mañana observando a Julián desde la ventana, caminando por el jardín mientras hablaba por teléfono. Su postura era rígida, su tono impaciente. En un momento mencionó la palabra cuenta conjunta. Sentí una punzada en el estómago. ¿Qué cuenta? ¿Con quién? Cuando levantó la vista y me vio, cortó la llamada al instante. Sonrió, fingiendo calma, y se acercó para besarme en la frente. «Todo está bajo control», dijo. Esa frase, que alguna vez me habría dado paz, ahora me llenó de miedo. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, escuché el sonido metálico de la caja del reloj que Esteban aún no terminaba de reparar. Subí al ático y lo encontré trabajando con la mirada fija en las piezas diminutas. Me acerqué y le pregunté qué ocurría. Tardó en responder. Luego me susurró: «Creo que nuestro hijo nos está mintiendo, Pilar. Y lo peor es que no lo hace solo». El aire se volvió denso, el reloj marcaba las horas con precisión implacable, y supe que algo mucho más grande que una simple herencia estaba por estallar. El domingo amaneció con un silencio extraño. Desde temprano, Ángela daba órdenes a los empleados que había contratado para organizar la casa. Dijo que quería recibir a unos amigos del club privado esa tarde y que necesitaba que todo luciera sofisticado. Yo observaba cómo cubrían los muebles con manteles de lino y colocaban copas nuevas sobre la mesa, las mismas que ella había traído semanas atrás. El aroma del asado que preparaba se mezclaba con el perfume floral de Ángela y el ruido del teléfono de Julián, que no paraba de sonar. Algo dentro de mí sabía que ese día no acabaría bien. A mediodía, Esteban bajó del taller. Llevaba el ceño fruncido y un gesto tenso, casi contenido. Julián ya estaba sentado en la mesa, revisando unos papeles del banco mientras Ángela daba los últimos toques al comedor. Le dije que dejara eso para después, que comiéramos tranquilos como antes, sin temas de dinero. Me miró sin levantar la cabeza y respondió: «Precisamente por eso estamos como estamos, mamá. Porque nunca quisieron entender las finanzas». Me quedé callada. Esteban me miró, pidiéndome paciencia, pero su mano temblaba sobre el tenedor. Durante la comida, Ángela empezó a hablar de vender una de las propiedades. Dijo que con el dinero podrían invertir en un proyecto seguro. Usaba palabras grandes, frases que sonaban a promesas vacías. Yo intenté cambiar de tema,
pero Julián se impacientó. No podemos seguir viviendo así, mamá. Esta casa vale mucho, pero ustedes no lo ven. Se aferran a cosas viejas mientras el mundo avanza. Me dolió la dureza de su tono. Era la misma voz que usaba de niño cuando se enojaba, pero ahora tenía filo, como si cada palabra buscara herirme. El aire en el comedor se volvió pesado. Esteban dejó los cubiertos sobre el mantel y lo miró fijamente. No es el dinero lo que nos ata a esta casa, hijo. Es la historia. Y eso no se vende. Julián sonrió con sarcasmo. La historia no paga facturas. Ángela lo apoyó con una mirada breve y segura. Hablaba de reformas, de inversionistas, de un futuro lleno de lujo y viajes. Me pregunté si en ese futuro cabíamos nosotros. La respuesta la sentí antes de pensarla. No. De repente, Julián golpeó la mesa con la palma abierta. Basta. Estoy harto de su terquedad. No entienden nada de la vida moderna. Las copas vibraron. El vino manchó el mantel blanco, corriendo como sangre sobre el lino. Esteban se levantó despacio. Cálmate, hijo, le dijo. Pero él siguió, cada palabra más alta, más herida. He trabajado toda mi vida, y ustedes siguen creyendo que soy un niño incapaz de tomar decisiones. No necesito su permiso. Su voz temblaba, no de tristeza, sino de furia contenida. Intenté acercarme, tocarle el brazo. Julián, por favor, siéntate. No hagas esto. Me empujó suavemente, sin mirarme. No con fuerza, pero sí con un gesto que jamás había usado conmigo. Esa distancia física me dolió más que cualquier palabra. Ángela apartó su plato y murmuró algo sobre no soportar más este drama. Esteban apretó los puños, su respiración era corta. Me tomó la mano bajo la mesa, como si ese contacto pudiera evitar el derrumbe. Pasaron unos segundos de un silencio casi insoportable. El mar se escuchaba de fondo, rompiendo contra los muros, como si la casa misma aguantara la respiración. Julián se levantó y se dirigió a la ventana. Necesito espacio, necesito control. Esta casa debe ser nuestra, y lo será. Su voz sonó final, sin grietas. Ángela se acercó y puso su mano sobre su hombro, esa mano cargada de anillos que brillaban con la luz del mediodía. Nunca olvidaré esa imagen, los dos juntos, mirándonos como si fuéramos intrusos en nuestra propia casa. Esteban rompió el silencio con una voz firme. No volverás a hablarme así, Julián. Pero él ya no escuchaba. Tomó las llaves de la mesa y salió del comedor sin decir adiós. Las puertas vibraron al cerrarse, los platos quedaron intactos, el almuerzo frío. Ángela lo siguió, sin mirar atrás. Yo me quedé allí, en medio de la mesa vacía, con el olor del vino derramado y la certeza de que algo se había quebrado definitivamente. Esa noche, cuando la casa quedó en penumbra, escuché un ruido en el pasillo. Salí con una vela en la mano. La luz parpadeaba, y de pronto, todo quedó a oscuras. Intenté buscar el interruptor, pero nada funcionaba. Escuché la voz de Esteban desde el fondo. Cortaron la luz. Un segundo después, el sonido metálico de una puerta cerrándose retumbó en la casa. Corrí hacia la escalera y grité su nombre, pero ya era tarde. Estábamos atrapados. ¿Y tú? Si tu propio hijo te pidiera firmar un documento sin explicar del todo lo que implica, ¿confiarías por amor o escucharías esa voz que te advierte que algo anda mal? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Pilar? No sé cuánto tiempo pasó desde que escuché la puerta cerrarse. Todo fue tan rápido que apenas tuve tiempo de entender. Primero el silencio, luego la oscuridad. Esteban me tomó de la mano y dijo mi nombre en un susurro, apenas audible. Tranquila, Pilar, respira. Pero el aire era denso, olía a madera vieja y a miedo. Intenté subir las escaleras, pero la cerradura no cedía. Golpeé la puerta, grité el nombre de Julián, 1, 2, 3 veces. Nadie respondió. Solo el eco, que sonaba como una burla. Me quedé quieta, temblando, mientras el corazón me martillaba dentro del pecho. El sótano estaba oscuro, apenas iluminado por la débil luz que se filtraba por una rendija. Pude distinguir las sombras de las cajas,
el reflejo de los frascos donde guardo herramientas de jardinería. Sentí el frío del suelo a través de mis zapatos. No tiene sentido esto. ¿Por qué lo harían?, pregunté sin esperar respuesta. Esteban seguía en silencio, su respiración lenta, controlada. Lo conozco. Cuando calla así, algo está pensando. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas. Tenía miedo, pero más que miedo, sentía traición. Nunca imaginé que el peligro podría venir de la sangre que yo misma di. Pasaron minutos, quizás horas. En la oscuridad uno pierde la noción del tiempo. Escuchaba los pasos arriba, movimientos, el sonido distante de una puerta cerrándose y el zumbido de la electricidad cortada. No sé si estaban empacando, si planeaban irse o simplemente querían asustarnos. Intenté no llorar, pero las lágrimas me brotaron sin permiso. Esteban se acercó, me tocó la cara con cuidado, y en su voz escuché una calma que me inquietó. Silencio, Pilar, ellos no saben lo que descubrí. No entendí al principio. Pensé que deliraba. Pero luego su tono cambió. Era la voz de alguien que guarda un secreto peligroso. Le pedí que me explicara, que no me dejara a oscuras en todos los sentidos. Dijo que todo comenzó con el reloj de Julián, el Cartier antiguo que había traído para reparar. No era solo un reloj, Pilar. Dentro encontré un carnet de un banco suizo, recibos de transferencias en francos y una llave metálica. Lo miré con incredulidad, como si hablara de otra persona. Una llave. Asintió. De un cofre privado, en Valencia. No pude procesarlo. ¿Y eso qué significa?, pregunté, temiendo la respuesta. Significa que Julián nos mintió. Y que Ángela sabe más de lo que aparenta. El silencio que siguió fue insoportable. Me dolía pensar que mi propio hijo pudiera estar involucrado en algo así. Esteban se mantuvo firme, como si ya lo hubiera aceptado. No fue casualidad que trajeran ese reloj, Pilar. Lo necesitaban reparado, pero no esperaban que yo lo abriera. Me cubrí la cara con las manos. Sentía que el suelo se movía, que el aire se volvía más pesado con cada palabra. ¿Y qué hacemos ahora?, le pregunté. Esperar, respondió. Y mantenernos vivos. Lo dijo tan simple, tan directo, que supe que hablaba en serio. Me recosté contra la pared húmeda y cerré los ojos. Pensé en Julián de niño, corriendo por este mismo pasillo, riendo con la inocencia de quien no conoce el peso del dinero ni del poder. Donde se había roto todo. ¿En qué momento el amor se cambió por ambición? Escuché el murmullo de Esteban revisando las cajas, buscando algo que pudiera servir. Cada crujido del suelo me sobresaltaba. Mi mente se llenaba de imágenes. Las copas nuevas, los documentos, la manera en que Ángela hablaba de herencia. Todo empezaba a tener sentido. Terrible, doloroso sentido. Esteban encontró una linterna pequeña dentro de una caja de herramientas. La encendió y el haz de luz reveló nuestras caras, pálidas, envejecidas de golpe. Me tomó la mano y la apretó. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. No van a poder con nosotros, dijo. Su voz tembló, pero no de miedo, sino de coraje. En ese instante supe que no era solo un esposo, sino un aliado. La oscuridad se volvió menos densa con esa certeza. El amor, incluso acorralado, todavía podía ser refugio. Escuchamos pasos de nuevo, más cerca. Una sombra se detuvo frente a la puerta. Las bisagras crujieron apenas. Un haz de luz se filtró por la rendija, y la voz de Julián rompió el silencio. «¿Están bien?». Quise responder, pero Esteban me apretó la mano. «No digas nada». El aire se tensó. Julián esperó unos segundos y se alejó. Lo escuchamos subir las escaleras, el sonido de sus pasos apagándose entre los ecos. Y entonces, por primera vez, sentí que el miedo se había transformado en algo distinto. Una alerta fría, una claridad dolorosa. Pasé el resto de la noche despierta, con la cabeza recargada en el hombro de Esteban. Él no durmió tampoco. Seguía con el reloj en las manos,
observando sus engranajes, como si buscara dentro una respuesta. Yo, en cambio, solo pensaba en mi hijo, en cómo el brillo del lujo puede cegar incluso a quien fue criado con amor. El silencio del sótano era tan absoluto que cada respiración parecía un acto de resistencia. Y mientras afuera el mundo dormía, nosotros empezábamos a entender que la oscuridad real no era la que nos rodeaba, sino la que se había instalado en su corazón. La linterna apenas alumbraba, pero suficiente para ver el brillo metálico del reloj que Esteban sostenía con tanto cuidado. Lo abrió frente a mí, como si mostrara una herida. Dentro había un pequeño compartimento escondido bajo la tapa posterior, sellado con precisión. Me explicó que había notado un peso extraño, una resistencia mínima en el giro de la corona. Cuando la forzó, el fondo se levantó y dejó ver 3 cosas. Una tarjeta bancaria con un logotipo suizo, un recibo de transferencia en francos y una diminuta llave plateada, tan limpia que parecía nueva. Me quedé sin aliento. Era imposible no asociarlo con las palabras que había escuchado días atrás: herencia, fondos, cuentas. Esteban colocó los objetos sobre una caja vacía. Los observó con la concentración de quien sabe que cualquier error puede costar caro. «Esto no puede estar aquí por casualidad», murmuró. Lo vi palidecer, y esa reacción me dio más miedo que cualquier grito. El silencio del sótano se volvió pesado, como si las paredes escucharan. Intenté razonar. Tal vez es algo del trabajo de Julián, dije, queriendo creerlo. Pero Esteban negó con la cabeza. No. Esto no tiene que ver con su empresa. Son documentos personales. Secretos. Y en esa palabra, secretos, sentí la grieta que dividía nuestra familia abrirse un poco más. Durante años, yo había pensado que el dinero era una herramienta, no un destino. Trabajamos toda la vida para mantenernos dignos, para darle a Julián estudios, oportunidades, un techo. Pero ahí estaba la prueba de que el dinero también puede convertirse en una trampa, en una enfermedad que devora todo lo que toca. Recordé las joyas que Ángela usaba para cocinar, los perfumes caros, las conversaciones sobre inversiones, los restaurantes elegantes donde cenaban. Todo adquiría un nuevo sentido, no era amor al lujo, era adicción al poder. Esteban sacó un cuaderno de su bolsillo. Anotó cada detalle, números, códigos, fechas. Me impresionó su calma. Parecía un hombre que había dejado de ser esposo para volverse detective. Esto tiene valor legal, dijo. Podría probar que Julián está involucrado en algo serio. Me quedé viéndolo, tratando de leer su expresión. En sus ojos había una mezcla de tristeza y deber. Me dolió imaginarlo enfrentando a nuestro hijo, ese niño al que alguna vez enseñó a reparar relojes, a ser paciente, a no mentir. Tal vez en ese momento entendí que el amor también tiene límites, aunque duela aceptarlo. Escuchamos pasos arriba. La linterna parpadeó. Me paralicé. Esteban me hizo una seña para apagarla. Todo quedó en penumbra. Alguien caminaba sobre el suelo de madera, lento, indeciso. Por el sonido de los tacones, supe que era Ángela. La escuchamos murmurar algo, luego silencio. Se detuvo justo encima de nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría oírlo. El sonido de las llaves tintineó. Luego nada. Ni un movimiento. Ese silencio prolongado me resultó más amenazante que cualquier grito. Cuando el peligro pareció alejarse, Esteban volvió a encender la linterna. Guardó la tarjeta y la llave dentro de su camisa. No podemos quedarnos aquí esperando, dijo. Si encuentran esto, no nos van a dejar salir. Su voz era firme, como si ya hubiera tomado una decisión. ¿Qué piensas hacer?, le pregunté. Aún no lo sé, pero debo usar lo que sea a nuestro favor. Me quedé viéndolo, admirando su entereza. Siempre fue un hombre tranquilo, pero en esa oscuridad parecía tener la claridad de alguien que ya había visto el fondo del miedo y había decidido no quedarse ahí. Me pidió que buscara algo con lo cual escribir. Encontré un marcador seco y un pedazo de cartón. Escribió un mensaje breve: «Estamos vivos. No se rindan». Lo dejó cerca de la rendija por donde se filtraba un poco de aire. Si Ramírez pasa por aquí, lo verá. Era nuestro vecino y amigo de toda la vida, policía jubilado, que a veces venía por café. Pensar en él fue un pequeño consuelo,
una chispa de esperanza en medio de esa noche sin tiempo. Mientras tanto, yo no dejaba de pensar en Julián. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar? ¿Lo hacía por miedo o por codicia? Recordé su tono cuando hablaba de inversiones, su prisa, su necesidad de control. Tal vez había cruzado una línea sin retorno. Tal vez Ángela lo había empujado hasta ahí. En ese sótano, entre cajas viejas y sombras, entendí que el dinero tiene un lenguaje propio, uno que solo entienden los que están dispuestos a perderlo todo por él. De pronto, escuchamos de nuevo pasos. Esta vez eran más pesados. El pomo de la puerta giró lentamente, y una franja de luz entró en el sótano. Esteban se puso de pie, el reloj en una mano y la linterna en la otra. Yo apenas respiraba. La puerta se abrió unos centímetros. Vi una silueta en la oscuridad. Y entonces, la voz de Julián, temblorosa, quebrada, llenó el aire. ¿Qué encontraron? Sentí que el mundo se detenía. Su pregunta no sonaba a curiosidad, sonaba a miedo. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que la luz fría de un celular cortara la oscuridad. Vi la silueta de Julián y detrás de él, el contorno de Ángela. Su perfume caro llenó el aire del sótano como una niebla amarga. ¿Qué encontraron?, repitió él, con la voz más tensa de lo que jamás le había escuchado. Esteban no respondió. Se mantuvo firme, sosteniendo el reloj entre los dedos. Lo que escondías dentro del reloj, lo sé todo. La frase cayó como un golpe seco. Julián empalideció. Ángela apretó su brazo, esa mujer que parecía hecha de lujo, ahora temblaba como si el oro también pudiera quebrarse. Por un instante, nadie habló. Solo el zumbido lejano del generador apagado y el sonido del viento que se filtraba por las rendijas. Julián bajó la luz del celular, buscando mi rostro. «Mamá, esto no es lo que crees». Su tono era una mezcla de súplica y rabia contenida. No supe qué decir. Quise creerle, pero algo en sus ojos ya no era mío. Había un brillo desconocido, el mismo que vi en Ángela la primera vez que cruzó nuestra puerta. Ese brillo que confunde ambición con amor. Esteban dio un paso hacia adelante. «No tenías que llegar a esto, hijo. Pudiste haber confiado». Julián soltó una risa seca, nerviosa. «¿Confiar? No entienden nada del mundo real. Todo lo que tengo, lo construí solo». Su voz se quebró un poco al final. Ángela lo miraba como si temiera que dijera demasiado. En ese momento, comprendí que ella no era una simple acompañante, era su cómplice, su espejo, su ruina. Los dos se sostenían en una mentira que se desmoronaba frente a nuestros ojos. «Devuélveme el reloj», ordenó Julián. Esteban lo sostuvo con fuerza. «No hasta que me digas qué hay detrás de esto». El silencio que siguió fue largo. Podía escuchar mi propio pulso. Finalmente, Julián dio un paso más. «No entienden lo que está en juego. Si alguien ve esos papeles, nos destruyen a todos». Esa frase me perforó. Nos. No hablaba solo de él. Nos incluía. En su mente, todavía éramos parte de su caída, como si nuestra sangre también fuera culpable. Ángela se acercó. Su voz era dulce, calculada. «Señor Esteban, nadie quiere hacerles daño. Solo necesitamos resolver esto discretamente. No tiene sentido llamar la atención. Son cosas de adultos, de negocios». La forma en que pronunció negocios sonó sucia. Me quedé observándola. Su vestido de seda se movía con cada palabra, y sus perlas brillaban bajo la luz del celular. Era la imagen perfecta de una mentira elegante. En su sonrisa había miedo, pero también una chispa de soberbia. Como si, aun en la derrota, quisiera lucir ganadora. Esteban mantuvo la mirada fija en ella. «No entiendo cómo puedes hablar de negocios mientras nos tienes encerrados». Su tono fue tan sereno que dolió más que un grito. Julián alzó la voz. «Basta. No entienden lo que está pasando». El celular temblaba en su mano. Yo di un paso atrás, sintiendo que cada palabra acercaba la tragedia. La tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Sentí las lágrimas subir, pero me contuve.
No quería que me vieran débil. No después de todo lo que habían hecho. Si tan solo confiaran en mí, murmuró Julián. Todo esto se resolvería. Me miró de frente, y por un momento volví a ver al niño que una vez corrió por este mismo pasillo buscando consuelo. Pero esa imagen duró apenas un parpadeo. El hombre frente a mí no era ese niño. Era un desconocido atrapado en su propia trampa. Lo que encontraste, no debiste verlo, dijo. Su voz era un suspiro desesperado. Era mi única salida. Entonces entendí, no hablaba solo de dinero. Hablaba de miedo. Ángela lo interrumpió, susurrándole algo al oído. Su rostro cambió. Cerró el reloj con brusquedad y lo guardó en su bolsillo. Luego, sin mirarnos, murmuró, esto no debía pasar. Esteban intentó seguirlo, pero Julián lo empujó hacia atrás con un movimiento rápido. No digas una palabra de esto. La luz del celular tembló, proyectando sombras deformes en las paredes. Por un instante, todo se volvió un cuadro surrealista. Los rostros tensos, el reloj brillando, el polvo flotando en el aire. De pronto, un ruido seco rompió el momento. Un portazo. La oscuridad regresó con violencia. Escuchamos cómo la cerradura se giraba desde fuera, 1, 2 veces. Intenté alcanzar la manija, pero no cedió. Julián, abre, por favor. No hagas esto. No hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio tan hondo que dolía en los oídos. Esteban se dejó caer sobre una caja y se cubrió el rostro con las manos. Nos ha dejado encerrados, Pilar. Y aunque lo había dicho con calma, en su voz había un temblor que no le conocía. Me acerqué a él. Lo abracé en la oscuridad. Sentí sus lágrimas, y por primera vez en muchos años, no supe qué decir para consolarlo. Porque no había consuelo posible. Habíamos perdido a nuestro hijo mucho antes de que nos cerrara la puerta. Solo que esa noche, por fin, lo entendimos. Pasé la noche contando los segundos entre mis respiraciones. Cada ruido del techo me hacía contener el aire. Julián no volvió. Tampoco Ángela. Solo el sonido de las olas se colaba por la rendija, como si el mar quisiera consolarnos. Esteban seguía despierto, sentado en una caja, con el reloj sobre las rodillas. No dejaba de girarlo, de observarlo como si dentro hubiera una salida. «No van a dejarnos aquí, ¿verdad?», le pregunté en voz baja. Él no respondió. Solo me miró con una expresión que no supe descifrar. Algo en sus ojos me dijo que ya tenía un plan, pero que prefería no decirlo en voz alta. Al amanecer, la linterna se quedó sin batería. La oscuridad nos abrazó de nuevo. Intenté distraerme pensando en el jardín, en los tomates que seguramente se estaban marchitando bajo el sol. Pensé en la casa, en cómo había cambiado. Todo parecía tan lejano, tan ajeno. El olor del polvo me raspaba la garganta. Esteban, con la calma que solo él tiene, empezó a revisar su reloj de bolsillo, el que siempre lleva consigo. Lo abrió, presionó algo con el pulgar y un pequeño zumbido llenó el aire. «¿Qué fue eso?», le pregunté, asustada. «Una señal». Me explicó que años atrás había modificado el reloj para casos de emergencia. Un truco de relojero, una vibración corta que activaba una notificación en un teléfono antiguo, guardado en el taller. «Ese celular está registrado a nombre de Ramírez», dijo, refiriéndose a nuestro vecino, policía jubilado. «Si todavía revisa los mensajes, sabrá que algo anda mal». Lo escuché incrédula, pero aferrarme a esa esperanza fue suficiente para seguir respirando. Nunca pensé que un reloj pudiera salvarnos. Ni que el tiempo, que hasta entonces había sido enemigo, se convirtiera en cómplice. Esperamos. Las horas se estiraron como un hilo delgado a punto de romperse. Afuera no se escuchaba movimiento. Ni voces, ni pasos, nada. Pensé en Julián. ¿Dónde estaba? ¿Habría huido? ¿O simplemente nos había borrado de su conciencia? La idea me dolía más que el encierro. Cada recuerdo suyo me hería como una espina. Esteban permanecía concentrado, escuchando el silencio como si pudiera descifrarlo. De vez en cuando, tocaba la pared, buscando vibraciones. Yo no tenía su paciencia.
Cada minuto se sentía eterno. De pronto, un ruido leve nos sobresaltó. 3 golpes en la puerta. No del lado de adentro, sino del exterior. Nos miramos, conteniendo el aliento. Esteban se levantó, se acercó a la rendija y golpeó 2 veces, pausado, como respuesta. Luego se escuchó un susurro. No pude distinguir las palabras, pero reconocí la voz. Era Ramírez. Lo logró, murmuré, llevándome las manos al rostro. Sentí un nudo de alivio y miedo a la vez. Afuera, se escucharon pasos rápidos, murmullos, el ruido de un portón metálico abriéndose. Los minutos siguientes fueron una confusión de sonidos. Voces de mando, radios, un golpe seco. Esteban me tomó de la mano. No digas nada, deja que actúen. La puerta del sótano vibró, una y otra vez, hasta que finalmente cedió. La luz blanca de una linterna nos cegó por un instante. Guardia Civil, ¿hay alguien aquí? Un uniformado bajó los escalones, apuntando hacia nosotros. Estamos bien, dijo Esteban, levantando el reloj. Llevamos encerrados desde anoche. Su voz sonó firme, pero sus manos temblaban. Nos ayudaron a subir. Cuando salí, el aire del mar me golpeó el rostro como una bofetada de vida. Afuera, los coches patrulla iluminaban el patio con luces azules y rojas. Ángela lloraba en el jardín, envuelta en una bata de seda. Fue un malentendido, decía una y otra vez. Julián no estaba. Lo busqué con la mirada, pero solo vi a los agentes entrando y saliendo de la casa, revisando habitaciones. Uno de ellos encontró documentos, carpetas y algo que parecía una caja fuerte abierta. Esteban me miró y bajó la cabeza. Ya no hacía falta explicar nada. Mientras los agentes hablaban entre ellos, Ramírez se acercó. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación. Recibí la alerta hace unas horas. No sabía qué pensar. Llegué y vi la puerta cerrada por fuera. Llamé refuerzos. Me abrazó, y en ese abrazo sentí por fin el temblor que había contenido todo el día. Gracias, le dije. Nos salvaron. Pero en el fondo sabía que lo que realmente nos había salvado no fue la tecnología ni la suerte, sino la claridad de Esteban, esa calma silenciosa que siempre guardó incluso cuando el mundo se derrumbaba. Julián apareció al amanecer, esposado. Lo traían 2 agentes. Tenía la mirada perdida, el rostro pálido, las manos temblando. No quise hacerles daño, balbuceó al pasar junto a mí. No pude responder. No había palabras que alcanzaran para ese tipo de herida. Lo vi subir al coche patrulla y desaparecer entre las luces. Me quedé inmóvil, mirando el horizonte. El sol asomaba sobre el mar, hermoso y cruel. La casa, detrás de mí, parecía más grande que nunca, pero también más vacía. ¿Y tú? Si descubrieras que tu propio hijo está cometiendo un crimen, ¿lo protegerías por amor o lo enfrentarías por justicia? Cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú si estuvieras en mi lugar? Cuando todo terminó y los agentes se marcharon, el silencio volvió a la casa como un fantasma. Todavía olía a humedad, a polvo viejo y a miedo. Las luces del pasillo seguían encendidas, parpadeando, como si la casa misma no supiera si despertar o seguir dormida. Me quedé en la cocina, mirando las copas limpias alineadas en el aparador. Nada se había roto físicamente, pero todo estaba en ruinas. Esteban estaba afuera, dando declaraciones. Lo veía moverse con una calma extraña, sosteniendo el reloj en la mano, como si necesitara algo sólido para no derrumbarse. Ángela lloraba en el patio, rodeada de 2 agentes. Su bata de seda ahora estaba sucia, su perfume mezclado con el olor del salitre. Decía que todo había sido un error, que Julián no sabía lo que hacía, que solo intentaba protegernos. Nadie le creía. Yo la observaba a distancia, sin odio, pero sin compasión. Era una mujer que había construido su vida sobre mentiras de lujo y promesas vacías. Por un momento, pensé en acercarme, decirle algo, pero no encontré palabras. Tal vez el silencio era la única respuesta posible para alguien que confundió el amor con el poder. Uno de los oficiales me pidió revisar la casa con él. Caminamos por los pasillos en silencio. Cada habitación parecía un eco de lo que fue: el comedor con las copas doradas,
El baño con su espejo nuevo, el estudio lleno de carpetas abiertas y papeles regados por el suelo. Sobre el escritorio había un documento firmado con la letra de Julián, una solicitud de transferencia internacional. La cantidad era absurda. Me temblaron las manos al leerla. En ese instante entendí que no era una confusión, ni una rabieta. Era una decisión calculada. Encontraron también una carpeta con copias de escrituras y movimientos bancarios. El agente que me acompañaba las hojeó rápido. «Aquí hay material suficiente para una investigación larga», murmuró. Sentí el estómago vacío. Cada papel era una prueba de algo que yo no quería creer. Pensé en las veces que Julián llegó a casa con regalos caros, con ropa de diseñador y relojes nuevos. Decía que eran detalles, pero ahora cada uno de esos objetos se convertía en evidencia. El lujo, en lugar de brillar, comenzó a oler a mentira. Cuando salí al patio, Esteban me esperó sentado en el muro del jardín. No había hablado en horas. Solo me miró, con los ojos cansados, y me dijo: «Van a abrir una investigación formal». Asentí, sin fuerzas. Ramírez, de pie junto a la reja, nos ofreció ayuda. Harán preguntas, necesitarán declaraciones. Lo escuché, pero apenas entendía. Todo sonaba lejano, como si hablara de otra familia. La nuestra ya no existía. Habíamos pasado de ser padres a testigos, y de testigos a víctimas de nuestro propio hijo. Más tarde, un agente trajo una caja con los objetos que habían recogido del sótano. El reloj, la llave, los papeles. Los pusieron sobre la mesa, y durante unos segundos nadie habló. Esa imagen me quedó grabada: 4 objetos pequeños capaces de destruir una vida entera. Esteban tomó el reloj y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. No era por apego, sino por respeto. Era como enterrar algo que no debía volver a abrirse. Yo me limité a mirar, en silencio, sintiendo que la casa entera respiraba con dificultad. Cuando el último coche patrulla se alejó, la noche volvió a caer sobre Cádiz. Me quedé en el patio, mirando el cielo, intentando recordar en qué momento exacto perdimos a Julián. Tal vez fue cuando empezó a confundir el valor con el precio, o cuando aprendió que el dinero compra silencio. Tal vez la culpa fue mía por haberlo protegido demasiado, por creer que el amor bastaba. Esteban se sentó junto a mí, me tomó la mano y dijo: «Esto apenas comienza». Y por primera vez, su voz sonó frágil. A la mañana siguiente, los periódicos hablaban de un posible fraude empresarial con vínculos internacionales. El nombre de Julián aún no aparecía, pero lo haría pronto. Me senté en la mesa del desayuno, viendo las tazas de porcelana, las mismas que usábamos cuando todo era sencillo. Pensé en llamarlo, en preguntarle por qué, pero no habría respuesta. El teléfono, en cambio, sonó con insistencia. Era un número desconocido. No contesté. Tal vez hay cosas que deben quedar sin respuesta. Esa noche, mientras Esteban dormía, bajé al taller. Abrí el cajón donde guardaba sus herramientas y encontré su libreta. Entre las páginas, una nota: «Si el tiempo puede revelar lo que oculta un reloj, también puede curar lo que el amor rompió». Me quedé leyéndola una y otra vez, sin lágrimas. Tal vez aún había algo por rescatar, aunque fuera la dignidad. Y mientras afuera la brisa del mar golpeaba las ventanas, supe que el verdadero desmoronamiento no fue el de la casa, sino el de nuestras certezas. Las semanas siguientes fueron un torbellino que apenas recuerdo con claridad. Entre abogados, declaraciones y visitas de agentes, la casa se volvió una oficina sin alma. Cada rincón olía a papeles, tinta y café frío. El sonido del timbre me hacía sobresaltar. Julián estaba detenido y Ángela bajo investigación. La noticia se filtró a los periódicos y pronto los periodistas empezaron a rondar la puerta. Cámaras, micrófonos, titulares que hablaban de escándalo familiar. Nunca pensé ver mi apellido escrito en una nota policial. Sentía una mezcla de vergüenza y rabia, como si todo el amor que dimos se hubiera convertido en evidencia. El día de la primera audiencia, Esteban se vistió con su traje gris y su corbata azul, la misma que usó en la boda de Julián. Me pidió que no llorara, que mantuviera la cabeza en alto. Caminamos hasta el tribunal en silencio, rodeados de curiosos. Dentro, el aire era frío, seco, lleno de murmullos.
Vi a Ángela sentada al fondo, impecable, con un abrigo de cashmere y lentes oscuros Prada. Ni una lágrima, ni un temblor. Parecía estar en una pasarela más que frente a un juez. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió con esa cortesía que se reserva a los desconocidos. Julián entró escoltado por 2 agentes. Llevaba un suéter beige, las manos esposadas, la mirada baja. Lo busqué, esperando al menos un gesto, un intento de disculpa, pero no hubo nada. Era como si el hijo que crié hubiera desaparecido por completo. Durante la audiencia, los abogados hablaron de cuentas en Luxemburgo, de transferencias, de propiedades a nombre de terceros. Escuchaba esas palabras, fondos, sociedades, bancos, y me parecían de otro idioma. ¿Cuándo aprendió a moverse en ese mundo? ¿Cuándo cambió la ética por la codicia? La fiscal presentó documentos, cifras, correos electrónicos. Cada prueba era una herida nueva. Esteban apretaba los puños, manteniendo la calma, pero lo conocía lo suficiente para saber que por dentro se rompía. Cuando le tocó declarar, habló poco, con la dignidad de quien no necesita defenderse. «Solo quiero la verdad», dijo, y su voz llenó la sala. El juez lo observó con respeto. Yo, en cambio, no podía dejar de mirar a Julián. Su rostro era el de un hombre agotado, alguien que sabía que el castigo ya había comenzado mucho antes del veredicto. Al salir del tribunal, los flashes me cegaron. Escuché mi nombre en varias direcciones. Doña Pilar, ¿qué se siente denunciar a su propio hijo? Esa pregunta me cortó el aire. No respondí. Seguí caminando, con Esteban a mi lado, hasta el coche. Adentro, el silencio fue abrumador. Solo el ruido lejano del tráfico nos acompañaba. Lo hicimos bien, me dijo él, pero su voz temblaba. No hay bien en esto, Esteban. Solo verdad. Miré por la ventana, y por primera vez, Cádiz me pareció una ciudad extraña, lejana, llena de rostros que evitaban mirarme. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas y papeles. Los abogados insistían en que no habláramos con la prensa. Decían que era mejor proteger nuestra imagen. ¡Qué ironía! ¿Qué imagen queda después de traicionar a tu propio hijo por decir la verdad? Pasaba las tardes revisando las macetas del patio, cortando las hojas secas como si eso pudiera ordenarme por dentro. A veces me sorprendía imaginando que todo había sido un mal sueño, que en cualquier momento Julián volvería a entrar por la puerta pidiendo perdón. Pero los sueños, lo aprendí, también saben mentir. Un día, mientras tomaba café, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una nota escrita con la letra de Julián. No los odié, solo tuve miedo. No supe si llorar o romperla. Esteban la leyó, la dobló despacio y la guardó entre las páginas de su libreta. No hay miedo que justifique esto, dijo. Pero su mirada tenía más tristeza que enojo. Tal vez ambos sabíamos que el amor, incluso cuando duele, no se apaga. Solo se transforma en algo silencioso, casi sagrado, que uno aprende a cargar sin mostrarlo. Cuando se anunció la fecha del juicio final, no sentí alivio ni esperanza. Solo una calma extraña, como si mi cuerpo ya hubiera aceptado el peso de todo. Ángela cambió de abogado. Llegó acompañada de un hombre trajeado que hablaba de acuerdos internacionales. Ella fingía control, pero su piel pálida la delataba. Julián, en cambio, parecía ausente, un fantasma con rostro de hijo. El juez revisó los últimos documentos y anunció una pausa. Afuera, los reporteros esperaban. Nadie sabía que el final ya estaba decidido desde hacía tiempo. La verdad no siempre redime, pero limpia. Esa noche regresamos a casa. La encontré tal como la dejamos, silenciosa, con los relojes marcando las horas con una precisión cruel. Me preparé té y me senté junto a Esteban. No hablamos. En la televisión, los noticieros mostraban imágenes del tribunal, repitiendo los mismos titulares. Cerré los ojos. Por dentro sentía una mezcla de cansancio y alivio. No había victoria, solo el descanso de haber resistido. Cuando abrí los ojos, Esteban me miró con ternura y dijo: «Pase lo que pase mañana, ya hicimos lo correcto». Y en esa frase entendí que, aun entre ruinas, la verdad sigue siendo una forma de amor. Los días después del juicio se sintieron como una resaca del alma.
No había ruido, ni visitas, ni llamadas. Solo el sonido del viento que golpeaba las persianas y el tic-tac insistente de los relojes. Esteban pasaba horas en el taller, moviendo piezas diminutas que ya no necesitaban reparación. Yo lo observaba desde la puerta, sabiendo que ese silencio era su manera de sobrevivir. A veces me hablaba de trivialidades, del clima o de los tomates del jardín, como si con esas palabras pudiera sostener el peso de lo que perdimos. La casa volvió a ser nuestra, pero no era la misma. Había una grieta invisible que recorría las paredes. El olor a pintura nueva no lograba tapar el recuerdo de las voces, los gritos, el miedo. En el comedor, las copas doradas seguían en su sitio, intactas, brillando con una ironía dolorosa. Cada objeto parecía tener memoria. Los muebles guardaban secretos, las ventanas reflejaban ausencias. Dormía poco, comía menos. El cuerpo se adaptó al vacío como si el dolor se hubiera vuelto una rutina más. Una tarde llegó una carta sin remitente. La abrí con manos temblorosas y reconocí la letra enseguida. Era corta, casi un suspiro en papel. Nunca quise hacerles daño, solo tenía miedo. No lloré. Ni siquiera pude enojarme. Dobló la nota y la guardé en el cajón del aparador, donde guardo las cosas que no puedo tirar ni conservar. Esteban la leyó más tarde y no dijo nada. Solo cerró el cajón despacio, con ese gesto sereno que siempre me desespera. Entendí que también él había elegido el silencio como refugio. Los días siguientes se confundieron unos con otros. El tiempo ya no tenía forma. Cocinaba por costumbre, regaba las plantas sin mirar, y a veces me quedaba parada en el patio sin saber por qué. Los vecinos evitaban hablar del tema, y yo agradecía ese pudor. No quería compasión, solo olvido. Pero el olvido no llega cuando se le pide, llega cuando ya no importa. Y yo todavía esperaba, aunque no supiera qué. Tal vez una palabra, una mirada, una señal de que todo esto tenía algún sentido. Una mañana me animé a abrir el cuarto de Julián. El olor a su perfume seguía allí, mezclado con polvo. En la repisa, su colección de relojes digitales seguía alineada, marcando horas diferentes, como si cada uno viviera en su propio tiempo. Toqué una de las cajas, y el vidrio vibró. Sentí un escalofrío. No lloré, pero dentro de mí algo se quebró en silencio. Cerré la puerta y bajé las escaleras despacio, sabiendo que esa habitación se había convertido en un santuario que no volvería a tocar. Esteban comenzó a reparar un reloj viejo que guardábamos desde hace años. Me dijo que necesitaba darle propósito al tiempo. Lo observaba trabajar con esa paciencia que siempre admiré. Sus manos, aunque temblorosas, seguían firmes, precisas. Una tarde, mientras soldaba una pieza diminuta, murmuró: «Tal vez no podemos arreglarlo todo, pero sí podemos hacer que funcione un poco mejor». Esa frase me atravesó. Comprendí que él hablaba del reloj, sí, pero también de nosotros. De nuestra vida, de la necesidad de seguir adelante aunque doliera. El mar volvió a rugir con fuerza una noche. Salí al patio, buscando aire. El cielo estaba nublado, y las luces del puerto se reflejaban en el agua. Respiré hondo y sentí que por primera vez en mucho tiempo podía hacerlo sin miedo. La brisa me golpeó la cara con sal y libertad. No sé cuánto estuve ahí, solo sé que cuando regresé, Esteban dormía con el reloj sobre el pecho, como si se aferrara al tiempo mismo. Lo cubrí con una manta y me senté a su lado, escuchando su respiración lenta, tranquila. Esa madrugada soñé con Julián. Estaba en el jardín, niño otra vez, corriendo entre las macetas, riendo, sin culpa. Cuando desperté, el sol ya entraba por las ventanas. Preparé café, abrí las cortinas y dejé que la luz llenara la casa. Por primera vez, no sentí pena al hacerlo. Tal vez el tiempo empezaba, poco a poco, a devolvernos la paz que nos había robado. Tal vez el silencio, después de todo, no era castigo, sino una forma distinta de amor. Una mañana recibimos una llamada inesperada. Era una abogada del despacho que representaba a Julián y Ángela. Su voz sonaba amable, profesional, pero cargada de segundas intenciones. Dijo que querían cerrar el caso en paz y que bastaba con firmar un acuerdo de confidencialidad. A cambio, el Estado suspendería los cargos más graves. Prometió discreción,
dinero y silencio. La escuché con atención, sin interrumpirla, y cuando colgó, el corazón me latía con una calma engañosa. Esteban me miró sin hablar. Ambos sabíamos que esa llamada era más que una propuesta. Era una prueba. Esa tarde la abogada vino a casa. Traía una carpeta negra, perfume costoso y un reloj dorado que brillaba con cada gesto. Nos habló de proteger la reputación familiar, de evitar escándalos innecesarios. Decía que era lo mejor para todos, que el apellido debía conservar su dignidad. Dignidad, una palabra que en su boca sonaba vacía. Me extendió los papeles con una sonrisa ensayada. Solo tienen que firmar aquí. Vi la pluma sobre la mesa, tan inocente, tan letal. Me quedé en silencio, mirando esa línea en blanco que parecía dividir dos mundos, el de la verdad y el del olvido. Esteban fue el primero en hablar. No hay nada que firmar. Su voz sonó serena, pero firme. La mujer intentó insistir, usó frases legales, mencionó cifras, incluso ofreció una cuenta conjunta para el depósito del acuerdo. Pero Esteban no la dejó terminar. El dinero no limpia la vergüenza, dijo. Ella lo observó como quien mira a un hombre viejo y obstinado. Se levantó, guardó la carpeta y antes de irse me dijo: a veces, decir la verdad destruye más que mentir. No respondí. Tal vez tenía razón, pero preferí la ruina antes que el silencio comprado. Esa noche no dormimos. Nos sentamos en el patio, bajo el mismo cielo que una vez compartimos con Julián. El aire olía a sal y a recuerdos. Esteban me tomó la mano. No me arrepiento, dijo. Si perdonamos con miedo, no es perdón. Es rendición. Lo miré y sentí un orgullo que dolía. No éramos héroes, solo dos viejos intentando sostenerse entre ruinas. Pero dentro de esa fragilidad había algo fuerte, inquebrantable. Quizá era eso lo que Ángela nunca entendió. La dignidad no se hereda, se defiende. Al día siguiente fuimos al juzgado a entregar la carta que confirmaba nuestra decisión de no aceptar el acuerdo. El juez nos miró con respeto, incluso con cierta tristeza. Esto va a ser difícil, dijo. Ya lo ha sido, respondió Esteban. Al salir, el sol golpeaba con fuerza. Sentí una mezcla de alivio y vacío. Habíamos elegido el camino más duro, pero también el más limpio. Y aunque la justicia no devolviera lo perdido, al menos nadie podría decir que nos vendimos. El amor puede ser débil, pero el orgullo no. Una semana después, visité a Julián en la prisión. No era la primera vez, pero sí la más silenciosa. Nos miramos a través del vidrio. Sus ojos ya no eran los mismos. Parecían cansados, pero también más humanos. ¿Por qué lo hicieron?, preguntó. Porque te amamos, respondí sin pensarlo. Bajó la mirada. Pensé que el dinero lo arreglaba todo. Solo si lo compras con verdad, dije. El guardia anunció el final de la visita. Me levanté sin despedirme. No hacía falta. Ambos sabíamos que las palabras ya no alcanzaban. Regresé a casa con la cabeza llena de voces. Pensaba en las veces que lo cargué de niño, en cómo me pedía que le arreglara los juguetes rotos. Si el tiempo pudiera devolverse, le habría enseñado que no todo puede repararse con piezas nuevas. Hay daños que solo se curan con verdad. Al entrar, encontré a Esteban en el taller, trabajando con un reloj diminuto. Me sonrió. Sigue funcionando, me dijo. Y entendí que hablaba de más que del reloj. Tal vez hablaba de nosotros, de la esperanza que, a pesar de todo, aún latía. Esa noche me quedé sola un rato en el patio. El viento movía las cortinas, y el cielo estaba lleno de estrellas. Cerré los ojos y murmuré: te perdono, hijo. No porque lo mereciera, sino porque necesitaba hacerlo para seguir viva. Sentí el peso de todo lo vivido desprenderse un poco, como si la brisa se lo llevara al mar. Cuando regresé al interior, Esteban dormía con una paz que hacía años no veía en su rostro. Me senté a su lado y supe que habíamos elegido correctamente, aunque doliera. ¿Y tú? ¿Perdonarías a un hijo que intentó silenciarte por ambición, o dejarías que el tiempo se encargue del castigo? Cuéntame en los comentarios qué harías tú si estuvieras en mi lugar. El día del juicio final amaneció gris,
como si el cielo también supiera que nada de lo que pasara ahí sería motivo de celebración. Me vestí sin pensar demasiado, un vestido oscuro, los pendientes de perlas que Esteban me regaló en nuestro aniversario número 20 y un abrigo que olía a naftalina y recuerdos. Frente al espejo, noté las arrugas nuevas alrededor de mis ojos. No me dolieron, eran testimonio de lo que sobreviví. Esteban estaba listo antes que yo, con su traje negro impecable y ese reloj que nunca volvió a dejar de usar. Caminamos juntos, despacio, como quien acompaña a un pasado que por fin se rinde. En el tribunal, el ambiente era tenso. Periodistas en cada esquina, cámaras, murmullos, destellos. Escuché mi nombre repetirse varias veces, pero ya no me afectaba. Era como si hubieran contado la historia de otra mujer, una que ya no existía. Ángela entró de la mano de su abogado, vestida con un traje blanco que contrastaba con la palidez de su rostro. Tenía la mirada vacía, sin rastro de esa arrogancia que antes llenaba cada habitación. Julián llegó poco después, con un gesto resignado. Lo vi de lejos y sentí un nudo en el pecho, una mezcla de ternura y dolor que no supe controlar. Cuando el juez entró, la sala se quedó en silencio. Las palabras se volvieron ruido de fondo, cifras, pruebas, declaraciones. Lo escuchaba todo como si viniera desde muy lejos. Vi cómo exhibían documentos con sellos de bancos extranjeros, recibos de transferencias, registros de propiedades. Cada papel era una herida que ya no dolía, solo sangraba por costumbre. Esteban, sentado junto a mí, mantenía la vista fija al frente, la dignidad intacta. No buscaba venganza, solo claridad. A veces el castigo más grande es ver el daño con los ojos abiertos. Cuando llamaron a Esteban a declarar, se levantó con serenidad. Dijo que su oficio siempre fue reparar relojes, no destruir vidas. Que descubrió lo que había dentro del reloj de su hijo por accidente, y que jamás imaginó que eso cambiaría nuestro destino. Habló poco, pero cada palabra llevaba el peso de una verdad limpia. El juez lo escuchó con atención, y en un momento, incluso pareció admirarlo. Me conmovió verlo así, un hombre mayor, cansado, pero todavía de pie frente a la tormenta. En silencio, pensé que si la justicia tenía rostro, se parecería al suyo. Cuando me tocó testificar, mis manos temblaban. No preparé nada, hablé desde el corazón. Dije que no queríamos dinero, ni reparación, ni disculpas falsas. Que solo deseábamos recuperar la paz, aunque fuera a pedazos. Que el amor no se borra, pero cambia de forma cuando la confianza se rompe. No miré a Julián mientras hablaba. No porque no pudiera, sino porque no quería que mi voz temblara. Al terminar, el juez asintió en silencio, como si comprendiera que no había mucho más que agregar. Horas después, el veredicto fue leído. Julián fue declarado culpable de fraude y falsificación de documentos. Ángela, cómplice en los movimientos financieros, recibió sentencia menor. No hubo aplausos, ni llantos. Solo un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Julián bajó la cabeza, y por un segundo, su mirada se cruzó con la mía. No vi rencor, solo cansancio. Me bastó ese instante para entender que la culpa, a veces, es una prisión más severa que las rejas. Al salir del tribunal, el aire olía a lluvia. Esteban caminó a mi lado, en silencio. Nos detuvimos en la puerta y, sin mirarnos, supimos que algo dentro de nosotros también se había cerrado para siempre. No era odio, ni alivio. Era fin. En los escalones, una periodista intentó acercarse, pero Ramírez, nuestro viejo amigo, la apartó con discreción. «Déjenlos en paz», dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien hablaba en voz alta lo que yo no podía pedir. De regreso a casa, la tarde cayó lenta sobre Cádiz. El mar estaba inquieto, pero hermoso. En el taller, Esteban colocó el reloj de Julián sobre la mesa y lo abrió una vez más. Retiró las piezas falsas, limpió el interior y lo volvió a cerrar con precisión. Lo dejó a un lado y murmuró: «Ahora sí, vuelve a marcar el tiempo correcto». No supe si hablaba del reloj o de nuestra vida. Pero cuando me tomó la mano y sonrió, comprendí que, de algún modo, ambos volvíamos a respirar. La noticia de la captura de Ángela llegó una mañana cualquiera, mientras servía café. Esteban la escuchó en la radio antes que yo,
detenida en el aeropuerto de Barajas cuando intentaba salir del país con documentación falsa. Dejé caer la cuchara dentro de la taza. No sentí sorpresa, solo una tristeza antigua, la misma que llega cuando se confirma lo que ya se sabía. En mi mente la imaginé corriendo entre maletas de lujo, con su abrigo caro y ese bolso de cuero que siempre olía a perfume extranjero. Quiso huir del escándalo como si la verdad no la alcanzara. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre cobra su deuda. Julián se enteró en prisión y pidió verme. Acepté. La sala de visitas era fría, sin ventanas, con un olor metálico que se quedaba en la ropa. Lo vi entrar con paso lento, más delgado, más viejo. Me dolió reconocerlo. Se sentó frente a mí y no habló durante un largo rato. Solo me miraba con esa mezcla de culpa y resignación que me atravesaba sin palabras. «Mamá», dijo al fin, «Ángela me traicionó». Asentí, sin sorpresa. «Tal vez lo hizo», respondí. «Pero tú te traicionaste primero». Esa frase flotó entre nosotros como una sentencia. No buscaba lastimarlo, solo nombrar la herida. Habló de las cuentas, de los socios, de la presión. Decía que todo empezó con una oportunidad, un favor que se volvió obligación, una deuda que se multiplicó. No supe parar, confesó. Lo escuchaba, pero ya no intentaba entender. Había pasado tanto tiempo justificando su caída que solo quería aceptarla. «Papá», murmuró. «Él te espera», respondí. «Y todavía te llama hijo». Lo vi tragar saliva, como si esas palabras fueran demasiado pesadas. Antes de irme, me pidió una promesa: «Cuida de él, aunque no me perdone». Me levanté sin contestar. A veces, el silencio es la respuesta más honesta. Esa noche, al volver a casa, Esteban estaba en el taller. No levantó la vista cuando entré. Tenía frente a él una caja de madera, la misma donde guardaba las herramientas antiguas. «¿Supiste lo de Ángela?», preguntó. Asentí. Era cuestión de tiempo. Su voz no tenía alegría, solo cansancio. Me senté a su lado, observando cómo limpiaba las piezas del reloj con delicadeza. «Cada engranaje vuelve a su sitio si sabes tener paciencia», dijo. Y pensé que hablaba de nosotros. De cómo, incluso después de tanto daño, aún quedaban partes que podían encajar. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Las llamadas se detuvieron, los periodistas desaparecieron. El pueblo volvió a saludarnos con esa cortesía distante que usan cuando no saben si compadecerte o admirarte. El mar seguía rugiendo cada tarde, recordándome que todo pasa, incluso la pena. Esteban salía a caminar por el puerto y yo me quedaba en el patio, regando las plantas con la misma rutina de antes. Pero algo había cambiado, ya no lo hacía por costumbre, sino por gratitud. Cada hoja nueva era una forma de resistencia. Una tarde, mientras doblaba la ropa, sonó el teléfono. Era un agente del juzgado. El apartamento de Marbella fue transferido a su nombre, señora Pilar. Tardé en procesar las palabras. No sentí orgullo ni alivio. Solo entendí que el dinero que tanto los había destruido ahora no valía nada. Colgué sin preguntar más. Caminé hasta el taller y le conté a Esteban. Él asintió, apagó la lámpara y me dijo: «No necesitamos más casas, Pilar. Solo paz». Y tenía razón. Ninguna propiedad compra la serenidad que se pierde con la culpa. Esa noche encendimos la chimenea por primera vez en meses. El fuego llenó la sala de un calor suave, casi tímido. Me recosté sobre su hombro y pensé en todo lo que habíamos atravesado: el miedo, la humillación, la pérdida. «¿Crees que alguna vez podamos perdonarlo del todo?», le pregunté. Esteban tardó en responder. «No sé si el perdón existe como lo pintan. Pero al menos, hoy no duele tanto». Sonreí. A veces, la esperanza llega disfrazada de cansancio. Cuando subí a mi habitación, miré por la ventana. Cádiz dormía envuelta en una luz dorada, y el mar brillaba como un espejo roto. Cerré las cortinas y me dejé caer sobre la cama. No soñé con el pasado ni con el dolor. Soñé con el sonido del reloj de Esteban, marcando el tiempo con calma, como si el mundo entero hubiera decidido por fin ir más despacio. Y comprendí que la caída de ellos, aunque trágica,
había sido también nuestra liberación. Con el paso de los días, el silencio dejó de doler. Ya no era vacío, sino descanso. Me sorprendía escuchando el canto de los gorriones, el murmullo del mar, incluso el ruido del reloj del pasillo. Todo parecía diferente, más claro. Esteban volvió a abrir el taller. Lo hizo sin ceremonia, como quien simplemente enciende la luz y retoma lo que el tiempo interrumpió. Yo lo observaba desde la puerta, con una mezcla de ternura y orgullo. Aquel espacio que una vez fue testigo de secretos ahora se llenaba de sonidos que curaban: metal, aceite, paciencia. Cada mañana bajaba con su taza de café y una libreta donde anotaba reparaciones pendientes. Había vecinos que volvían con relojes antiguos, confiando otra vez en sus manos. Algunos venían más por conversar que por reparar. Él los escuchaba, siempre amable, como si cada historia fuera un engranaje que merecía atención. Yo preparaba té y, mientras tanto, limpiaba el patio. Las plantas habían crecido. Los tomates volvían a dar fruto. A veces, cuando el sol caía, el olor a tierra húmeda me hacía sentir viva, como si la casa respirara conmigo. Una tarde, mientras regaba las hierbas, Esteban me llamó desde el taller. «Ven, quiero mostrarte algo». Sobre la mesa estaba el reloj de Julián. Lo había limpiado, pulido y vuelto a armar. «Funciona de nuevo», me dijo, con una sonrisa suave. Lo observé un largo rato. El segundero avanzaba lento, sin saltos, sin errores. «¿Por qué lo arreglaste?», pregunté. «Porque no podía dejarlo roto». No supe qué responder. Entendí que no lo hacía por Julián, sino por él mismo. Porque a veces, reparar es otra forma de perdonar. Por las noches, el taller quedaba iluminado por una lámpara amarilla que podía verse desde la calle. Era como un faro pequeño en medio de la oscuridad. Me gustaba pensar que esa luz también servía para otros, los que pasaban por ahí y necesitaban recordar que incluso lo dañado puede tener una segunda vida. Cuando el viento del mar soplaba fuerte, las herramientas tintineaban suavemente, y ese sonido, en lugar de asustarme, me daba paz. Era el eco de un hogar que había aprendido a mantenerse en pie. Un día, Ramírez vino a tomar café. Nos contó que la prensa había cerrado el caso y que el nombre de Julián ya no aparecía en los noticieros. «El tiempo limpia lo que la rabia ensucia», dijo. Le agradecí sin poder evitar las lágrimas. Él cambió de tema, con esa delicadeza que solo tienen los amigos de verdad. «¿Y el taller?», preguntó. «Funciona mejor que nunca», respondió Esteban. Ramírez sonrió. «Entonces todo está como debe estar». Pero yo sabía que nada volvería a ser igual, solo, más tranquilo. A veces pienso en Julián. No con rencor, sino con una especie de nostalgia suave. Me pregunto si escucha el mar desde donde está. Si recuerda esta casa, los relojes, el olor a café por las mañanas. Me gusta imaginar que sí, que en algún rincón de su memoria aún existe la versión buena de sí mismo. Y aunque nunca lo diga en voz alta, cada vez que escucho un reloj marcar la hora, le deseo en silencio que encuentre su propio tiempo. El taller se volvió nuestro refugio. Yo lo ayudaba a organizar herramientas, y él me enseñaba a medir el pulso de los relojes. «Cada uno tiene su propio corazón», decía. Me gustaba esa idea. Me recordaba que nosotros también aprendimos a volver a latir, aunque más despacio. A veces, mientras él trabajaba, yo leía en voz alta viejas cartas, o simplemente me quedaba escuchando su respiración constante, ese ritmo que me recordaba que la vida, por más rota que parezca, todavía insiste. Una tarde cualquiera, al cerrar el taller, Esteban me abrazó sin decir palabra. Afuera, el cielo se pintaba de naranja y el mar rugía con calma. «¿Escuchas?», me dijo. «Es el sonido de todo lo que sigue». Lo entendí. El ruido de las herramientas, el tic-tac, el viento, la risa de los vecinos, todo formaba una sinfonía discreta de supervivencia. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitábamos más. Que la vida, aun con sus cicatrices, había encontrado su ritmo otra vez. Era una tarde luminosa, de esas en las que el aire huele a calma y el tiempo parece caminar más despacio. Esteban estaba en el taller, concentrado, cuando escuchamos unos golpecitos en el portón. No esperábamos a nadie. Al abrir, vi a Ramírez con su sonrisa amable,
cargando una pequeña caja envuelta en papel de estraza. «Pasaba por aquí y pensé en ustedes», dijo. Lo invité a pasar. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aceite de los relojes, creando ese ambiente tan nuestro, mezcla de hogar y tiempo detenido. Esteban se levantó para abrazarlo, con esa gratitud silenciosa que no necesita palabras. Ramírez dejó la caja sobre la mesa y se sentó frente a nosotros. «Ya cerraron el caso oficialmente», dijo. «No habrá más juicios, ni prensa, ni rumores. Pueden descansar». Sus palabras fueron como una llave que abría una puerta invisible dentro de mí. Por primera vez en meses, respiré sin peso. Esteban asintió en silencio. «¿Y Julián?», pregunté. «Lo trasladaron a un centro más tranquilo, con posibilidad de trabajo manual. Parece que ha cambiado». Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de alivio y tristeza. «Ojalá aprenda a reparar lo que rompió», susurré. Ramírez sonrió. «El tiempo tiene maneras curiosas de enseñar». Abrió la caja y sacó un reloj antiguo. Era hermoso, con la tapa grabada y el cristal levemente empañado por los años. Lo encontré en un mercado de segunda mano. «No funciona, pero pensé que ustedes podrían devolverle la vida». Esteban lo tomó entre las manos con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. «Claro que sí», respondió. Me quedé mirando esa escena, y por un momento, el pasado se mezcló con el presente. La vida, pensé, siempre encuentra una forma de volver a empezar. Pasamos la tarde entre risas, recuerdos y silencios cómodos. Ramírez hablaba de su esposa, de los nietos, de los años que pasan sin darnos cuenta. Yo lo escuchaba y sentía un agradecimiento profundo por su presencia. Sin él, quizás no estaríamos aquí. En un momento, se levantó, miró el taller iluminado por la luz dorada del atardecer y dijo: «Este lugar tiene algo, parece que el tiempo aquí no duele». Esa frase se me quedó grabada. Tal vez porque era verdad. El tiempo, en nuestra casa, ya no lastimaba, curaba. Antes de irse, Ramírez me tomó las manos. «Pilar, la justicia no siempre llega en papeles, a veces llega cuando puedes dormir sin rencor». Asentí, con los ojos húmedos. Lo acompañamos hasta la puerta. El cielo se había teñido de colores suaves, y el viento traía el olor del mar. Al verlo alejarse, supe que aquella visita no era casualidad. Había venido a cerrar un ciclo, a recordarnos que el bien, aunque tarde, siempre regresa en silencio. Esa noche, Esteban siguió trabajando en el reloj que Ramírez trajo. Lo desmontó pieza por pieza, limpiando cada engranaje con cuidado. Me senté a su lado, observando la paciencia de sus movimientos. «¿Crees que volverá a funcionar?», le pregunté. «Todo puede volver a latir si se le da tiempo», dijo, sin apartar la vista. Me quedé callada, viendo cómo el reloj tomaba forma otra vez, sintiendo que esas palabras también me pertenecían. Cuando el reloj finalmente marcó el primer tic-tac, Esteban levantó la mirada y sonrió. «Ahí está», murmuró. El sonido era suave, constante, casi como un suspiro. Apoyé la cabeza en su hombro. Es bonito pensar que todavía hay cosas que se pueden reparar. «Y personas», añadió él. Guardamos silencio, escuchando ese pequeño corazón mecánico renacer, llenando el taller de un ritmo sereno que nos envolvía a los dos. Antes de dormir, salí al patio. La noche estaba despejada y el mar se oía tranquilo. Cerré los ojos y agradecí en silencio. Por Esteban, por Ramírez, incluso por Julián. Porque, a pesar de todo, seguíamos aquí, enteros en lo esencial. Cuando volví adentro, el reloj recién arreglado marcaba la medianoche con un sonido dulce, casi humano. Y comprendí que cada tic-tac era una promesa de paz cumplida. El amanecer llegó silencioso, con una luz suave que entraba por las cortinas y pintaba de oro las paredes. Me desperté antes que Esteban y bajé al patio con los pies descalzos. El suelo estaba fresco, aún húmedo por el rocío. Las plantas se mecían con el viento, y por un momento sentí que todo respiraba en armonía: la casa, el mar, nosotros. Encendí el viejo fogón y preparé café. El aroma llenó el aire como una plegaria cotidiana. Ese olor, pensé, era la definición más pura de hogar. Esteban apareció poco después,
con el reloj en la mano. «Sigue funcionando», me dijo. Lo dejó sobre la mesa del patio y se sentó frente a mí. No hablamos. A veces el silencio dice más que cualquier palabra. Observé su rostro iluminado por la luz de la mañana, el mismo que me acompañó toda una vida, el que resistió conmigo la oscuridad, el miedo, la culpa. Le tomé la mano, y en ese gesto sencillo cabía todo: el perdón, la gratitud, la promesa de seguir. El mar estaba en calma. Desde el patio se escuchaba el sonido rítmico de las olas chocando contra las rocas. Ese sonido se mezclaba con el tic-tac del reloj, creando una melodía que parecía contener nuestra historia entera. Cerré los ojos y recordé los días del encierro, el polvo, el frío, el miedo. Todo eso ahora era parte de algo más grande. No era dolor, era aprendizaje. No era castigo, era destino. Comprendí que la vida, al final, no te pide que olvides, solo que sigas respirando. Esa mañana salimos a caminar por la playa. La arena estaba tibia y el sol aún no quemaba. Esteban recogió una concha y la guardó en el bolsillo, como hace siempre. «Es por Julián», dijo. No pregunté por qué. Tal vez porque entendí que el amor no desaparece, solo cambia de forma. Miré el horizonte y sentí que el mar nos devolvía algo, la paz que un día nos quitó. Caminamos en silencio, con paso lento, dejando que el viento se llevara las últimas sombras del pasado. Al volver, el taller estaba abierto. El reloj recién reparado seguía marcando el tiempo con precisión perfecta. Me senté junto a la ventana y miré la luz filtrarse sobre las herramientas, los frascos, las lupas. Todo tenía un brillo distinto. No era riqueza, era equilibrio. Pensé en las veces que el lujo, el dinero y la ambición nos cegaron, y me juré no volver a confundir valor con precio. Aprendí que la verdadera elegancia no está en lo que se compra, sino en lo que se sobrevive. Por la tarde, Ramírez pasó a saludar. Traía pan recién horneado y una sonrisa tranquila. Nos contó que había recibido una carta de Julián desde el centro donde trabaja. Dice que ahora repara relojes con otros internos, comentó. Sentí un nudo en la garganta. No pedí leerla, no todavía. Saber que estaba vivo y tratando de hacer algo bueno ya era suficiente. Esteban levantó la vista, con un brillo extraño en los ojos, mezcla de tristeza y alivio. Entonces el tiempo sí cura, murmuró. Cuando el sol comenzó a caer, me quedé sola en el patio. Todo era luz dorada y sombra suave. Las plantas, los relojes, el mar, todo parecía respirar en paz. Me di cuenta de que no sentía miedo, ni culpa, ni rabia. Solo una calma profunda, casi sagrada. Cerré los ojos y escuché el último tic del reloj antes de marcar la hora. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en lo que perdimos y en lo que quedó. Y supe, sin necesidad de palabras, que el dolor también puede ser un punto de partida. Esa noche, cuando el cielo se tiñó de azul oscuro, Esteban y yo nos sentamos en el patio, como al principio. El viento traía el olor del mar y las luces de Cádiz parpadeaban a lo lejos. Le tomé la mano y sonreí. No había más juicios, ni secretos, ni sombras. Solo nosotros, el tiempo y la certeza de haber resistido. Él me miró con ternura, y antes de que el silencio nos envolviera del todo, dije en voz baja: «Por fin, estamos en paz». Tendrías el valor de perdonar a quien te hirió, no porque lo merezca, sino porque tú mereces descansar en tu propia alma. Y si hoy te sientes traicionada, invisible o cansada de cargar con tanto dolor, quiero que recuerdes algo: tú no eres el error de nadie. Eres la raíz de una historia que aún florece, aunque haya pasado el invierno. Tus manos han dado, han curado, han sostenido tanto, y aunque a veces nadie lo diga, aquí te vemos. Te escuchamos. Tal vez la vida te haya obligado a empezar de nuevo cuando ya no tenías fuerzas, pero mira todo lo que sigue siendo: presencia, ternura, memoria viva. Tu valor no se mide por quien se quedó, sino por la luz que aún emana de ti cuando el mundo se apaga. Y si alguna vez sientes que el silencio te rodea, no lo temas. A veces, el silencio no es soledad, es descanso. Es la voz de la vida diciéndote que ya puedes soltar el peso y mirar el horizonte sin miedo. Tú no estás sola. Aún hay personas que entienden tu historia, que saben lo que es sobrevivir al abandono, a la decepción y aún así elegir la bondad. Y si nadie te lo ha dicho últimamente,
Gracias. Gracias por resistir, por cuidar, por seguir creyendo. Tu dignidad sigue siendo tu casa. Y cuando aprendes a sentarte en ella con serenidad, hasta el pasado parece inclinarse ante ti. Así que hoy, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos. Porque aún hay historias por contar, y señales que la vida nos enviará para recordarnos que la paz también se aprende a vivir. ¿Crees que esta historia fue dura? Entonces no imaginas lo que vivió una madre el día de la boda de su propio hijo, cuando le entregó un uniforme de empleada y su nuera, entre risas, dijo: «Perfecto, así no nos avergüenzas». Ella no gritó, no se defendió, pero lo que hizo después cambió para siempre la manera en que todos la miraban. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de En la boda, mi hijo me dio un uniforme de empleada, porque su final es un acto de dignidad que nadie vio venir.